Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la Cumbre Mundial de la Juventud de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Destacaremos las celebraciones por el Día de la Prensa Cubana que cada 14 de marzo recuerda la Fundación por José Martí del periódico Patria, y dedicaremos espacio a conversar sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos a través de las declaraciones de un vicecanciller cubano. Quédese con nosotros, ya comenzamos. La Cumbre Mundial de la Juventud de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones se desarrolló en Cuba del 11 al 13 de marzo en el balneario de Varadero. El evento abordó temáticas como la inclusión digital, educación y sostenibilidad de las tecnologías. También proporcionó herramientas para que los jóvenes de hoy creen su futuro digital de manera sostenible y segura. En el acto inaugural, el viceministro primero del Ministerio de las Comunicaciones de Cuba, Ernesto Rodríguez Hernández, destacó que los objetivos de la cita es aprovechar el potencial de las mentes jóvenes en la transformación digital de sociedades, economías y entornos. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la Cumbre Mundial de la Juventud de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Como le habíamos informado, el evento se celebró en nuestro país con 3 días de debate bajo el lema Amplificando las voces de los jóvenes en las TIC para un futuro inclusivo y conectado. Aquí hemos priorizado la participación activa de los jóvenes en proyectos digitales relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el manejo de grandes volúmenes de datos, el Internet de las cosas, entre otros, enfocados en el desarrollo sostenible del país. Defendemos el uso ético de las tecnologías y la protección de la privacidad de los ciudadanos. Abogamos por normas internacionales que regulen el ciberespacio y protejan los derechos de los usuarios, especialmente en países en desarrollo. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, inició visitas oficiales y de trabajo a países de África. Durante su estancia en la región, cumplimentará programas bilaterales en Sudáfrica, Etiopía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana y Senegal. Estos incluyen encuentros con sus contrapartes y autoridades locales, así como otras actividades. Los recorridos serán propicios para estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones y fomentar la cooperación bilateral. La principal organización obrera de Cuba convocó a celebrar en todo el país el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La celebración sede, de acuerdo con la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba, será en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, con el lema Por Cuba, juntos creamos. La conmemoración del 1 de mayo, aseguró Ulises Guilarte de Nacimiento, primer secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, está enmarcada en trascendentales conmemoraciones. Entre ellas destaca el aniversario 130 del inicio de la guerra necesaria y el 86 de la fundación de la CTC. Esta semana tuvo lugar la reunión de trabajo anual del Ministerio de la Agricultura, que estuvo encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. No son pocas las acciones que se realizan desde el Ministerio de la Agricultura para dar respuesta a la demanda insatisfecha que de productos agropecuarios existe entre la población cubana. No obstante, lo hecho sigue siendo insuficiente ante la necesidad del país para lograr el autoabastecimiento municipal, sustituir importaciones y aprovechar mejor las buenas experiencias que en muchos lugares se ponen en práctica. El embajador de Cuba ante la República Árabe de Egipto, excelentísimo señor Alexander Pellicer Moraga, presentó en la sede de la Cancillería egipcia en esa capital las copias de estilo de sus cartas credenciales al asistente del ministro de Asuntos Exteriores, jefe de protocolo, señor Aitán Salah. El jefe de protocolo de la Cancillería egipcia le dio la bienvenida al diplomático cubano a la tierra de los faraones y le deseó éxitos en el cumplimiento de sus funciones.
En tanto, el nuevo embajador de la Mayor de las Antillas expresó su satisfacción por su designación en Egipto, país al que admira y respeta por su milenaria historia y cultura. Hoy se cumplen 100 años de la ratificación del Tratado Hay-Quesada por el Senado estadounidense. O sea, que desde el 13 de marzo de 1925, la entonces Isla de Pinos se consideró completamente cubana, algo que la enmienda Platt pretendió impedir. Sin embargo, triunfó la diplomacia de Cuba, aupada por un movimiento cívico popular. Era la primera vez, al decir de un diplomático europeo, que se le arrancaba una pluma al águila. Desde la firma del Tratado Hay-Quesada en 1904, los colonos yanquis asentados en Isla de Pinos hicieron lo indecible por mantener su estatus. Desde declarar a las autoridades de la isla como un gobierno de facto, llamamientos a tomar la sede del gobierno, hasta la división de la isla en 3 distritos: Nueva Gerona, Santa Fe y Columbia. El recién nombrado embajador cubano en Estados Unidos, Cosme de la Torriente y Peraza, intensificaba sus gestiones diplomáticas y logra 2 entrevistas con el presidente norteamericano Calvin Coolidge para explicarle las razones que nos asistían. Por otra parte, el movimiento obrero cubano, los estudiantes universitarios, el pueblo de la Isla de Pinos, la sociedad civil cubana se unieron en un reclamo común por la ratificación del Tratado Hay-Quesada. Como último recurso, los colonos envían una representación mayoritariamente de féminas a los Estados Unidos para hacer lobby en el Congreso en contra del mencionado tratado. Pero la suerte ya estaba echada. El 13 de marzo de 1925, el Senado norteamericano ratifica lo que nunca tuvo en dudas: la Isla de Pinos era, es y será cubana. Fue un momento de euforia y de fiesta, de festividades, ¿no? El que se hubiese reconocido. Hoy yo reflexiono un poco más sobre ese día y te digo que para mí es uno de los, o si no el acontecimiento histórico más importante en la historia de la isla, ¿no? Es el momento en que nosotros ratificamos, ¿no?, la condición de cubano, de que nos sintiéramos verdaderamente cubanos, de los que estábamos convencidos ya que habíamos sido. La lucha por la soberanía cubana sobre Isla de Pinos se convirtió en una causa nacional. Ello fue un ejemplo infinito de dignidad y amor hacia este pedazo de tierra de hecho y de derecho cubana. Yo soy Noel Otaño para Cubavisión Internacional. Cada 14 de marzo se celebra el Día de la Prensa en nuestra isla caribeña para rememorar la fundación del periódico Patria por el héroe nacional de Cuba, José Martí, en 1892. La jornada se extenderá hasta el próximo 19 de marzo e incluirá diversas actividades, entre las que se encuentran entregas de condecoraciones y presentaciones de libros. Amigos conocedores de la comunicación de más de 60 naciones del mundo se darán cita en La Habana para, en el 4º Coloquio Internacional Patria, intensificar la solidaridad con Cuba en momento en que Estados Unidos arrecia su agresividad contra la isla caribeña. Ese importante encuentro, a celebrarse los días 17, 18 y 19 de marzo, tendrá como sede la Universidad Capitalina Cubana y contará con la presencia de especialistas de la información, desarrolladores de nuevas tecnologías, periodistas, directivos y activistas de medios digitales, además de delegados de la Mayor de las Antillas. En homenaje a la fundación del periódico Patria por el héroe nacional José Martí, el 14 de marzo, Día de la Prensa en Cuba, el coloquio traza nuevas estrategias para combatir las perversas campañas mediáticas que sufre el decano archipiélago del Caribe, como parte de la política de cerco que le impone Estados Unidos. Las exigencias de poner fin al bloqueo y excluir a la isla de la ilegal lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo serán reiteradas una vez más en el cónclave solidario que tendrá como lema "Somos pueblos tendiendo redes". Este 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, se le entregó a Eda Diz Garcés el Premio Nacional de Periodismo José Martí. Con más de 50 años en el ejercicio de la profesión, Eda es un ejemplo para las jóvenes generaciones del sector. Encontramos a Eda Diz Garcés en la esquina de 23 y J. Hace varios años, la Casa Azul que acoge la Agencia Cubana de Noticias y el apartamento donde vive con su familia confluyen en esta misma zona del Vedado. Y es que
A veces las casualidades te definen la vida. Fue así con el periodismo. Llegué no por vocación, la vocación se fue haciendo en el camino. Muy pronto, pero fue casi por casualidad. Yo escuché que estaban convocando los primeros cursos para trabajadores. Entre las carreras que ofrecían estaba periodismo. Pasé el año ese completo, me otorgaron la carrera, ya definitivamente comencé la carrera, y al concluir el primer año el periódico Ahora me solicitó que fuera a integrar el grupo de periodistas del medio. El periódico Ahora de Holguín fue su primer amor con la profesión. Por eso, aunque ha incursionado en la radio, la televisión y la agencia, prefiere la letra impresa, ejercicio que cumplió durante más de 20 años en el periódico Trabajadores, donde su labor con el periodismo científico la llevó a escribir 2 libros. Primero porque es la profesión en la que me he desarrollado, he hecho mi vida, es decir, ha sido una decisión de vida para mí, que asumí con mucha responsabilidad, no solo hasta hoy, sino hasta siempre, porque por supuesto no voy a estar hasta el último instante en la calle escribiendo o dirigiendo o haciendo cosas del periodismo, pero va a estar en mi pensamiento, va a estar en mi sentimiento, porque no se deja de ser periodista ni un solo instante de las 24 horas, a veces hasta soñando. Haciendo honor a su nombre, Edda, cuyo significado es título de libro, encuentra en ellos muchas luces para la vida diaria y la profesión. Considera su texto de cabecera El Principito, incluso confiesa que con él aprendió hasta dirigir, una de las labores que más destaca en su carrera, pues durante cerca de 13 años fue la directora de la Agencia Cubana de Noticias. Estás en un medio de prensa, tú nunca puedes separar el periodismo de la dirección, porque si no, no diriges nada, ¿no? Si tú diriges periodista y eres periodista, estás haciendo periodismo, porque tienes que participar desde, primero, lograr atraer a ese colectivo, a esos periodistas, a los objetivos que tú tienes para ese medio, ¿no? Desde el punto de vista editorial me refiero. Y también a la hora de planificar un tema, de concebirlo, de proyectar por dónde está la línea editorial del periódico. Si no eres periodista no puedes hacerlo, estás haciendo periodismo. Amante de la música clásica, de los girasoles, como muestra esta pared decorada con los dibujos de sus 5 nietos, Edda, con más de 50 años en el periodismo, asume los retos de una profesión que da satisfacciones, pero que no está libre de sacrificios y avatares. Muchos desafíos. Yo creo que el primero es decir la verdad, decirla a tiempo, decirla con creatividad y dar los argumentos para ser siempre creíbles. La prensa cubana es creíble, incluso hasta los enemigos confirman cosas, los que manipulan incluso y mienten, confirman cosas con la prensa cubana, es decir, es creíble para la gente. Pero nosotros tenemos que hacerla cada vez más, con argumentos, escribir lo que la gente también espera conocer, decir lo que la gente espera, quiere saber, y decirlo de la mejor manera, con la mayor actualidad posible, con la mayor creatividad posible, para no dejar vacíos que siempre vienen otros y ocupan, y no siempre para bien. El Premio Nacional de Periodismo José Martí llega a reconocer su desafío cotidiano de hacer una mejor prensa para Cuba. Es Edda Diz, una de esas buenas personas que busca siempre ese brote que rejuvenece, disfruta la vida y a cada instante le pone lo mejor de sí. Este miércoles, en la mesa redonda, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, ofreció declaraciones respecto a la actual política migratoria desplegada por Estados Unidos. El vicecanciller destacó la voluntad permanente del gobierno de Cuba de estrechar los lazos con la emigración. Con Estados Unidos nosotros tenemos acuerdos migratorios, como dije con anterioridad, que son acuerdos a los que hemos llegado con gobiernos tanto republicanos como demócratas, en aras de resolver
los problemas de la irregularidad, del desorden y la inseguridad de la migración, mucha de ella por mar, que ocurrió durante diversos periodos de esta historia difícil entre Cuba y Estados Unidos. Son acuerdos en que ambos países, ambos gobiernos, nos hemos comprometido a que la emigración sea, reitero, regular, segura y ordenada. Y esos acuerdos incluyen un conjunto de compromisos. Por ejemplo, entre ellos, el compromiso de procesar y otorgar en Cuba un mínimo de 20.000 visas o documentos de viaje para que 20.000 cubanos emigren a Estados Unidos cada año. Que Estados Unidos por periodos lo ha incumplido, pero mayormente lo ha cumplido en los años de que se firmó este acuerdo, que fue del año 94. También incluye la devolución a Cuba de personas que son interceptadas en alta mar intentando emigrar por mar. E incluye vuelos de deportación, vuelos de devolución de cubanos que Estados Unidos califica de ilegales porque tienen una estancia en Estados Unidos que no es regular, que no tienen visa, no tienen residencia. Ahora, cuando se habla de deportaciones masivas, y por lo menos en el caso de los cubanos, que es lo que nos interesa a nosotros, uno tiene que tomar en cuenta que es un propósito muy injusto con esos cubanos. Porque esos cubanos que emigraron a Estados Unidos no tuvieron que tumbar una pared, ni en la mayor parte de los casos que escalar una cerca, ni que derribar a una persona para entrar en Estados Unidos. En primer lugar, se van empujados por la política de bloqueo económico. Es un hecho, es un axioma de la vida que si uno deprime las condiciones de vida de una comunidad, sea una aldea, sea un pueblo, sea un estado, una provincia o un país, es lógico que haya una proporción de la población que ahí vive que quiera trasladarse hacia otro sitio. De modo que la política de bloqueo económico concebida para deprimir el nivel de vida de los cubanos en su país de origen, el lugar de donde son origen, es lógico que provoque que una proporción de esos cubanos encuentre la motivación de emigrar hacia otro sitio. Y si eso se combina con el hecho de que Estados Unidos ha tenido históricamente una política de darle bienvenida a los cubanos, de acogerlos con un trato absolutamente privilegiado, sin igual frente a los ciudadanos de cualquier otro país, es muy duro que ahora ese gobierno que los empuja a emigrar y que después los acoge, no solo los acoge, sino que dice que les da protección que incluye protección financiera, protección material para su estancia en Estados Unidos, ahora les diga que los va a expulsar. Hay personas que han hecho familia en Estados Unidos, que tienen empleo, puede haber los que tienen propiedades, que han abandonado sus propiedades y los bienes que tenían en Cuba. Entonces ahora decirles que ellos tienen que abandonar todo eso porque su estatus no es absolutamente legal. Y expulsarlos es un trato bastante cruel cuando ellos han sido empujados por Estados Unidos a emigrar e invitados para que esa emigración sea a Estados Unidos. Por eso es que a nosotros nos parece absurdo y nos parece irreal que Estados Unidos pretenda o amenace a esta gran masa de cubanos de deportarlos masivamente. Y reitero, nosotros tenemos acuerdos migratorios que tienen normas, que tienen condiciones y que ha funcionado bien. Para que se tenga una idea, sobre la base de esos acuerdos migratorios, Estados Unidos ha devuelto a Cuba, desde mediados de los 90 para acá, decenas de miles de cubanos. Por una vía u otra, por mar o por tierra, estamos hablando de decenas de miles. Lo que quiere decir que nuestro país está abierto a asimilar devoluciones, pero dentro de la base de los acuerdos y tomando en cuenta la historia. Y en nuestro resumen semanal le damos la bienvenida al comentarista deportivo Miguel Ángel Cruz. Adelante, Miguel. Ya comenzamos nuestro comentario en el resumen semanal. La Liga Élite del Béisbol Cubano comenzará este sábado comprometida con presentar el mejor nivel de todos los campeonatos de este deporte que se realizan en el país. Ya en su tercera edición contiene con un calendario compuesto por 40 juegos en la etapa clasificatoria, los cuales se jugarán solos en 6 estadios del país. Llega además con la oportunidad de que cada equipo tenga 10 refuerzos en sus nóminas. Más allá de todas estas adecuaciones, la Liga sigue con deudas aún para merecer el nombre de élite debido a que los mejores peloteros cubanos no juegan en el evento, aunque se puedan convocar algunos, excluyendo los que intervienen en la MLB. Se verá otra vez manchada por las ausencias motivadas por contratos en varios momentos de la competencia, sobre todo de las figuras más importantes de la mayoría de los equipos, y al menos es una variante que los managers conocían, así que guerra avisada no mata soldado. Pero
si se van los mejores, ¿cómo queda el nivel de este certamen? Muy deprimido, a tal punto que será una caja de sorpresas depender de figuras con apenas experiencia para definir juegos de clasificación o asumir responsabilidades en el picheo. Otro acápite a resaltar es la salida del equipo Leñadores de las Tunas a su compromiso internacional en la Champions League en México, lo cual dejará al campeonato con solo 5 conjuntos enfrentándose entre sí durante 10 días. Realmente es un elemento a tener en cuenta en campañas venideras para que no se vuelva a repetir. Quizás la etapa clasificatoria, la asistencia del respetable no sea la más numerosa, pero en los playoffs será otra historia a contar en cuanto al público. Para ese entonces ya estarán los 4 mejores posicionados durante toda la campaña regular. La buena noticia es que tendremos de nuevo béisbol en las esquinas o al menos en conversación. No importa los pobres resultados en la arena internacional del equipo nacional o que ya no estén muchos beisbolistas de calibre. La pelota continúa despertando emociones en Cuba y en definitiva eso es lo que se agradece. Punto final a nuestro comentario. Hasta pronto. Especialistas del servicio de cabeza y cuello del Instituto de Oncología y Radiobiología contribuyen a la formación de sus homólogos de otras latitudes al tiempo que comparten saberes con los profesionales de todo el país. A partir de estos foros y la marcada incidencia y mortalidad de pacientes, principalmente de hombres, a causa de la aparición de tumores en las localizaciones de cabeza y cuello, los médicos proyectan nuevas líneas de desarrollo para un servicio oncológico que cuenta además con la cooperación internacional. El mes de la francofonía en Cuba se realiza anualmente para promover el intercambio creativo y cultural entre ambas naciones. El programa comenzó con la conferencia La tentación autobiográfica del escritor belga Jean-Philippe y luego la exposición fotográfica Efímeros Coronados. En este mes de la francofonía, sus organizadores adelantaron 2 grandes actividades de las más esperadas. Se trata de la presentación de la compañía francesa Bacchus con un panel sobre la influencia del hip hop en la danza contemporánea. La propia agrupación estará en función única el 15 de marzo con la obra Gaia 2.0. La estrella del cine estadounidense Kevin Costner, de visita en la isla, recorrió el Museo Castillo de la Real Fuerza en esta capital para conocer el inmueble y sus colecciones, en especial las relacionadas con la arqueología subacuática. El famoso director, productor y actor fue recibido por la directora adjunta de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Perla Rosales, y varios de sus directivos. Durante la visita, el arqueólogo cubano Alejandro Mirabal, quien lo acompañaba, compartió con Costner información histórica sobre las piezas que atesora el museo y su importancia, teniendo en cuenta que provienen de naufragios en aguas cubanas de antes de finales del siglo XIX. El cineasta visitó Cuba anteriormente en abril del 2001, quien entonces se entrevistó con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con quien sostuvo un animado diálogo, indicó la prensa de aquel entonces. Entre los indicadores que clasifican como áreas de especial atención en el Observatorio de Cuba sobre igualdad de género se encuentran 7 dimensiones diferentes que por su contenido están dirigidas a lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad. Con esta premisa, la plataforma fue presentada a los embajadores, consejeros y otros miembros de la Unión Europea en Cuba. La Oficina Nacional de Estadística e Información presentó el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género al cuerpo diplomático de la Unión Europea acreditado en Cuba. Este instrumento, lanzado en junio de 2023, es una herramienta donde se recopilan, procesan y se visualizan indicadores relacionados con la situación y posición de mujeres y hombres desde un enfoque de género y de derecho. Surge a partir del Programa Nacional de Adelanto para la Mujer. Para ello, brinda información basada fundamentalmente en los datos oficiales generados por la Oficina Nacional de Estadística e Información y relacionados, entre otros asuntos puntuales, con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Nosotros vemos esto como una oportunidad porque es una herramienta que, si bien nosotros desde su lanzamiento hemos tenido la oportunidad de presentarlo en diferentes eventos, en diferentes organismos, esto es algo que siempre potencia el uso de la herramienta, el hecho de que personalidades del cuerpo diplomático conozcan es una manera
que su difusión, digamos, sea más fácil y que se ayude a que estos indicadores sean más utilizados. La versión actual cuenta con más de 30 indicadores estadísticos distribuidos en áreas de especial atención que se implementan en la nación caribeña desde el 2021. Estas áreas corresponden a 7 dimensiones diferentes dirigidas a lograr la igualdad de géneros y oportunidades en la sociedad cubana, y cada una contempla medidas enfocadas hacia la eliminación de las brechas de género a tono con los 3 ejes de la autonomía de las mujeres: económica, física y en la toma de decisiones. Tener una visión de cómo es un poco la realidad, pues el tema de la igualdad de género es una tarea incompleta. Y todavía hay brechas, todavía hay áreas donde hay que seguir avanzando. Cuba ha logrado destacarse en el contexto regional por avances muy relevantes en términos legislativos y todo lo demás, pero siempre hay que trabajar las cifras, las estadísticas, que son la base de decisiones informadas para la tomada de decisiones en materias de políticas públicas, en lo que tenga que ver para empujar y hacer avanzar y garantizar una verdadera igualdad de género. Más del 50% de los indicadores corresponden al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género. La actualización de la información se realiza el 30 de junio de cada año. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Tristeza me dan tus quejas, mujer. Profundo dolor, no dudes de mí. No hay prueba de amor que... El reconocido Festival de la Trova Pepe Sánchez se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo en la ciudad de Santiago de Cuba y rendirá homenaje al destacado trovador Eduardo Sosa, fallecido recientemente y quien presidiera el evento durante 14 años. El evento también conmemorará el centenario del trío Matamoros, el aniversario 510 de la Fundación de Santiago de Cuba y celebrará la trayectoria de Marta Campos y Armando Machado. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un beso me diste